En un museo. Estamos en el Museo de la Universidad de Murcia. La sala primera está dedicada a la historia de la institución, con sus antecedentes medievales desde Alfonso X el Sabio, pasando por las universidades predecesoras del siglo XIX hasta su consolidación definitiva después de la Guerra Civil. La Murcia islámica. Que estuve en el Islam. Lo primero que os encontraremos es la Murcia islámica. Como podéis ver, se nos menciona a Abderramán II, encargado de reorganizar administrativamente el Al-Ándalus, y que al subir al trono se topó con una guerra entre yemeníes y muraditas, donde hubo más de 3000 muertos. Abderramán destruyó la ciudad de los rebeldes, por lo que el emir trasladó la capital de la Cora a Madinah Mursilla, como podéis ver en el mapa, fundada en el 825. En 1124 surgió Ibn Mardanis, conocido por el Rey Lobo por los cristianos, ya que se alió con ellos para poder conquistar más territorios de la antigua península ibérica. Fallecido en 1172, al quedarse sin aliados y con la ciudad de Murcia sitiada. Aquí podemos ver a Benarrabin, nacido en 1165 en Murcia y fallecido en Damasco en 1240. Es conocido como el fundador de la filosofía sufí, que es como el grado más alto de realización espiritual, y además se han adjudicado más de 400 obras. En 1268 Hud conquistó casi la totalidad de los territorios del Al-Ándalus, pero tras su muerte y un protectorado con Castilla en 1243 y una revuelta morisca en 1266, desaparecieron todas las instituciones del antiguo reino islámico. Marhaban, hola. Eso, ¿dónde has visto toda la ciencia? Claro, leyéndolo abajo normal. No, Marhaban solo en árabe. Sí, entiendes esto, ¿no? Sí, ¿no? Y además se lee de derecha a izquierda. En 1921 nació en Toledo Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III. Se dice que desde su adolescencia participó en tareas de gobierno y en los problemas políticos derivados de la conquista de tierras musulmanas en Andalucía. Además, representó a su padre en algunas campañas. En 1243, Alfonso entró en Murcia, comenzando la etapa de protectorado y logrando la rendición de Mula, Lorca y Cartagena. En 1246 se casó con Violenta de Aragón, y tras la muerte de Fernando III en 1252, Alfonso X sube al trono con 31 años, impulsando la castellanización del reino murciano tras la pérdida de derechos de la población morisca en 1266. El reino de Castilla, un reino de Aragón, Murcia, reino de Granada, reino de Navarra, reino de Portugal. ¿Y las Canarias? ¿Dónde están los canarios? La Malasaña árabe, ¿y por qué la fecha después de su inicio? El infante se encuentra en los reinos de Taifás al-Ándalus, por los sabios que vivían allí, que aunque muchos musulmanes se marcharon, otros quedaron. De hecho, Alfonso ofreció protección a un médico árabe llamado Al-Ricotti, para lograr una fusión cultural creando una escuela árabe, expandiendo por la Europa cristiana los conocimientos musulmanes, entre lo que destacamos geometría, lógica, filosofía, lenguas y demás. En 1266, cuando fracasó la rebelión mudéjar, muchos de estos intelectuales musulmanes emigraron, incluso Al-Ricotti por la presión de Alfonso para convertirse al cristianismo. Aún así, ya no se empobreció culturalmente el reino, porque los dominicos continuaron la labor de sus estudios. Por ello, el 6 de abril de 1272, el rey Alfonso firma la concesión de terrenos y edificios a los dominicos para que construyan su convento y estudio. Por eso, en este escudo que podéis ver de la Universidad de Murcia, si os fijáis aparece la fecha 1272, pues es cuando se donan los terrenos que Alfonso X concedió, y es el área ubicada actualmente del campus de la Merced, la actual Universidad de Murcia. La inclinación cultural de Alfonso X comienza en las traducciones de las obras de árabes, mediante las escuelas, donde no solo se traducían, sino que se aportaban nuevas ideas originales. Alfonso unificó idiomas, implementando como lengua oficial el castellano, pero sin olvidar las demás. Su obra literaria concluye en 1283 con el libro de Ajedrez, dados y tablas, una descripción de estos como juegos como entretenimiento de mesa y alternativos a la caza. Su amor por Murcia era tal que quiso que su corazón fuera traído tras su muerte en Murcia, y actualmente está depositada en una urna a la derecha del altar mayor de la Catedral de Murcia para honrar su extraordinario legado. Cuéntanoslo.
Aquí podemos ver los estudios universitarios a lo largo de la Edad Moderna a la sombra de la Universidad de Orihuela. En 1555 se fundó el Colegio de San Esteban para la Compañía de Jesús, siendo entre los primeros de España por su prestigio e influencia. Allí estuvieron personajes como Francisco Cascales, profesor de Humanidades, el escultor Francisco Salcilla o el obispo Esteban Fernández de Almeida. En el siglo XVI, el convento de San Francisco comienza a escribir las mejores páginas de su historia, ya que poseía multitud de obras en latín, griego y hebreo. En Orihuela, Fernando de Loaces consiguió los bulos necesarios para generar la universidad, siendo en 1545 donde se funda el convento de la Orden de Predicadores como la primera universidad de Murcia. La Universidad de Orihuela, fundada en 1552, llamada Pontificia y Real, consigue varias cátedras en 1789. Esta universidad fue sustituida en 1807 y en 1815 Fernando VII la restauró, aunque en 1824 se cerró definitivamente. En 1522, gracias al obispo Sancho de Ávila y Toledo, se crea en Murcia el Colegio Seminario de San Fulgencio, siendo en el siglo XVII una realidad entre escuelas franciscanos, dominicos y jesuitas. El Colegio Seminario de San Fulgencio hizo pocos progresos hasta principios del siglo XVIII. A la llegada del obispo Belluga, que al ver la escasa formación decidió que asistían los prestigiosos dominicos, franciscanos y jesuitas en Murcia. Los dominicos enseñaban en Santo Domingo, los franciscanos en Purísima Concepción junto al convento de San Francisco, los jesuitas en el Colegio de María Santísima, que posteriormente fue prohibida por Carlos III en 1767 y suprimida por Benedicto XIV. Fue restablecida por Pío VII en 1816. San Fulgencio se reforzó en 1745 por dos cátedras de leyes, una de Derecho Civil y otra de Canónico. El cardenal fundó el Colegio de San Leandro y en 1733 creó un seminario de teología bajo el patronato de San Isidoro. En 1933 el obispo Rubín de Celis, mediante la ayuda de José Moñiño, conde de Florida Blanca, consigue que San Fulgencio no dependa de ningún otro centro. En 1800 y 815 se suprimen las cátedras de leyes en San Fulgencio para luchar contra la enseñanza seglar y establecer la de teología y filosofía. En 1837 surgen los institutos de enseñanza secundaria en las capitales de la provincia, donde convivían institutos y seminarios compitiendo por tener a la élite de la juventud murciana, que originaban colegios privados, religiosos en su mayor parte, e institutos. El Instituto Alfonso X el Sabio, que podéis ver en la fotografía, se creó por Real de Orden de 5 de octubre de 1837, siendo el tercero de España tras Mallorca y Guadalajara. Se le adjudicó al colegio el de San Isidro, y profesorado y cátedras como el de Agricultura de Don José Echegaray. En el 1847 se iguala a los de rango superior, ofreciendo acceso directo a la universidad. En 1869 el instituto aporta personal y financiación a la nueva universidad libre, donde las clases en esta universidad son impartidas por Ángel Guirao Navarro, que fue director que provocó la iniciativa en crear nuevas cátedras, enriquecer sus bibliotecas, entre otras cosas, pero problemas económicos provocó su supresión en 1874. Debido a problemas entre gobiernos liberales y conservadores, la enseñanza media oficial se debilita, pero aún así se crea un patronato que lo dota de infraestructuras científicas y arquitectónicas, siendo el centro de cultura más importante de la región en este siglo. Para poder perfeccionar la enseñanza primaria en Murcia, llegó en 1834 a crear una escuela normal con el método Vallejo, utilizado en Madrid, donde se enseñaban a leer, escribir, contar y nociones de geografía, permaneciendo abierto hasta final de 1835. El 6 de mayo de 1844, el jefe político Mariano Muñoz y López inaugura la Escuela Normal de Murcia, ubicada en el Colegio de Niños Huérfanos y Expósitos, con el objetivo de formar maestros, donde se dan diversas materias que eran indispensables y otras de adorno. Una vez terminadas, se examinaban para obtener el título de maestro de enseñanza primaria elemental. El director de la escuela o primer maestro fue Alberto Tornos y el segundo, Fernando Morote. En 1853 se incorporaron la enseñanza de agricultura. En 1857 se convirtió en la escuela superior para poder ser maestro de enseñanza primaria elemental y superior, y hasta 1913 la escuela normal femenina no se consideró superior. Hasta 1931 la escuela de maestros y maestras andaban separadas, así que desde 1931 hasta 1965 estuvieron conjuntamente establecidas. Cuando se probaron la Segunda República, las actividades de la escuela fueron intensas y orientadas más modernas, pero en 1939, debido a la guerra, se tuvieron que modificar para adecuarse al sistema político. Cuando se convirtieron en escuela de magisterio, desde 1967 a 1976, hubo una renovación profesional y una progresión de democratización. En 1883 queda adscrita a la Universidad de Murcia como escuela universitaria, siendo hoy la Facultad de Educación.
En el siglo XIX se intenta restablecer la educación pública. Debido a una insatisfacción de la élite local con la desamortización, el 7 de enero de 1839, los síndicos solicitan la supresión del Instituto de Segunda Enseñanza y proponen la Universidad Literaria. Con el cambio de régimen, el ayuntamiento suprime el instituto en 1840 y aprueba con su sustitución por una universidad. La nueva universidad ofrecía estudios de filosofía, ciencias, entre otras, ofreciendo 2 licenciaturas con profesores clérigos y abogados de prestigio, y medicina con médicos del Hospital de San Juan de Dios, ofreciéndolos gratuitamente. Siendo nombrado por el ayuntamiento a de la Junta Provisional de Gobierno de la provincia de Murcia. El 15 de mayo de 1841, una orden del Ministerio de la Gobernación manda convertir las universidades provisionales de Murcia y Cáceres en institutos de segunda enseñanza. Por lo tanto, este tipo de universidad solo pudo durar un año. Tras la Revolución de 1868, la gloriosa proclamó la Primera República, donde nació la idea de una universidad basada en difundir enseñanza y cultura al pueblo. Para ello, se estableció la libertad de enseñanza con el decreto de ley el 14 de enero de 1869, donde autorizaba a diputaciones y ayuntamientos para crear una universidad que pudiera ser sostenida por sus propios fondos. Por ello, en septiembre de ese año, se estableció la Universidad Teórico-Práctico de Agricultura. Se inauguró el primer curso académico el 11 de noviembre por el rector nombrado Deán Jerónimo Torres Casanova y vicedirector al catedrático de Teólogo de San Isidoro, Ángel Guirao Navarro, dando su aprobación José Echegaray, que mencionábamos anteriormente. El centro contó con Juan de la Cierva, futuro promotor de la universidad de 1915. La universidad fue inestable ya que los fondos venían de matrículas, títulos de un lado y demás, que cada vez eran más escasos y con retrasos de pagos de ayuntamientos y diputaciones. Por eso, el 29 de julio de 1874 se estableció que los centros subvencionales con fondos públicos debían ser públicos y oficiales, por lo que eso tuvo que cerrar el centro. En 1913, en el periódico El Liberal, comenzó una campaña sistemática donde aparecían opiniones autorizadas y ediciones importantes, con entrevistas realizadas por personajes políticos como Ramiro Pinazo. En 1914 se formó la comisión gestora que fragó un programa sólido para comparecer ante el Ministerio de Instrucción Pública, llegando en mayo a la Comisión de Madrid, consiguiendo presentar la solicitud al ministro Benjamín. Aunque se daba por hecho la formación de la universidad, surgieron problemas, por ello Barquero Almansa presentó un nuevo documento, y gracias a él y la gestión de Isidoro de la Cierva, el 10 de julio de 1914 el Consejo de Ministros y Alfonso XIII firmaron el decreto de concesión. En septiembre de 1914 se separaron las gestiones por unos artículos de prensa donde surgía una guerra dialéctica a favor y en contra de la universidad entre periodistas y personajes públicos como Lorenzo Lurciaga, Varenilla, escritor, el diario El Mundo Gráfico. Por ello, los hermanos A de la Cierva piden al pueblo murciano que se manifiesten para exigir lo prometido. En 1914, estudiantes, clero, entidades y otros se manifestaron y con varios artículos romanoes apoyaban el proyecto. Con la nueva llegada de un nuevo ministro llamado Bulgayal, da esperanzas a Murcia, y finalmente el 17 de diciembre de 1914 llega el éxito de la campaña en el Liberal, confirmando la fundación de la universidad, el hito más importante de nuestra reciente historia científica, plasmándose en los periódicos del Liberal, La Verdad y El Tiempo, que gracias a estos periódicos se consiguió el objetivo. La nueva y definitiva universidad fue creada por la orden del 23 de marzo de 1915, disfrutando de un régimen de administración autónomo, hasta 1920, donde entonces tuvo que depender del Estado. Debido a diferentes opiniones del diario madrileño El Radical, tuvo que suprimir algunas titulaciones, pudiendo suplir con enseñanzas adecuadas para Murcia y Albacete, como Derecho, Filosofía, Letras, Medicina, Farmacia e Industrias Agrícolas. La universidad fue puesta en marcha por el comisario Andrés Vaquero Almanza, y el catedrático como Emilio Díez de Revenga, Mariano Ruiz Funes, Joaquín Cerdá y Vicente Llovera, y escritores, quedando de esta manera inaugurada el curso a su nombre de Su Majestad, el Rey Alfonso XIII. Ya inaugurada la universidad en 1915, se ubica en el edificio de Instituto de Segunda Enseñanza. En 1905 ya se había formado un patronato que contaba con un importante patrimonio para ampliar y mejorar el instituto, y colegios como Andrés Vaquero, Cierva Peñafiel y del Barrio del Carmen, que se termina en 1917 conocido como Colegio de Graduado del Carmen. En 1926 se construyó un colegio mayor, el primero de España en la época moderna, inaugurado el 29 de enero de 1927, en la Alameda del Ciclón, hoy González Conde.
Cuando la universidad se encuentra en su etapa de esplendor, en 1929 surgen rumores de supresión ratificado por el Consejo de Ministros de 28 de enero de 1929. Por ello, la Federación de Estudiantes y la Cámara de Comercio pidieron ayuda y protección. Gracias al interés del rey en la vida universitaria, sucedió una serie de decretos para que continúe la función de la universidad. Por ello, el 19 de septiembre, gracias a las gestiones y presiones, se restaura la vida universitaria y el 1 de octubre de 1929 se inaugura un nuevo curso. En 1932 surgen nuevamente rumores de suspensión disipados por el presidente de la República, Nicero Alcaña Zamora, a instancias del alcalde Marona Galbacho y el rector Loyasaus. En 1934 se compra el Colegio de los Hermanos Maristas y de la Iglesia de la Merced, coincidiendo con la apertura del nuevo curso 1935-1936, inaugurando la universidad un local propio que mantiene hasta la fecha. Durante la Guerra Civil, la universidad quedó cerrada, convirtiéndose en hospital militar y cuartel de brigadas internacionales. Tras la guerra, el Ministerio de Educación organiza cursos intensivos para preparatorios de la facultad, abriendo sus puertas en 1939 a cargo de Salvador Martínez Moya, nombrado rector a Jesús Mérida Pérez, que sería futuro obispo de Astorga, a rechazarlo José Loyasaus. La institución no es un organismo autónomo. Sus planteamientos son centralistas de Ibáñez Martín, el ministro de Educación, donde en Murcia fueron a través del profesor Isidoro Martín y Manuel Valle, futuro rector extendido de 1944 a 1975. La Universidad de Murcia tiene 1.036 alumnos y 20 años después 1.164, lo que indicaba que los alumnos se iban a otros distritos para completar los estudios. En 1968, con la ayuda de corporaciones provinciales y locales, se implanta la Facultad de Medicina en Murcia. Durante la época de Franco, la universidad tuvo escasa financiación por parte del Estado y de las corporaciones locales, teniendo carencia científica como el resto del país hasta la década de los 60. Con la transición democrática, siendo rector Francisco Sabater García, la universidad se convierte en un centro moderno y competitivo acorde a las exigencias de toda España, siendo entonces cuando se crea el proyecto del campus universitario Espinado.